Hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que podamos en este día alabar el nombre de Dios. Estamos nosotros en esta fecha especial reconociendo la grandeza de Dios, porque fue su poder el que lo levantó de los muertos. Y esto es muy emblemático para los cristianos, porque dice la palabra de Dios que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero Dios resucitó de los muertos y con ello nos dio vida eterna. Y eso es en lo que se sustenta nuestra fe, en que nuestro Dios ha completado todas las profecías y nos ha dado esperanza de que un día volveremos a estar con Él. Tenemos la confianza de que Él es fiel a sus promesas, de que Él es todopoderoso y que todo lo que Él dijo se hizo. Le invito a que cierre sus ojos y hagamos una oración invocando su nombre ahí en su casa, en compañía de su familia, y le agradezcamos por su infinito sacrificio y por su bondad que nos ha rescatado de nuestros delitos y pecados. Bendito Señor Dios Todopoderoso, te alabamos y bendecimos tu nombre porque eres bueno, porque no nos dejas, porque estás con nosotros todos los días. Gracias Señor por tu sacrificio y gracias Señor por tu resurrección, porque con ello también nos diste a nosotros vida eterna. Nos recogiste, te coronaste como Rey glorioso, porque la muerte no pudo retenerte. Hoy, Señor, nosotros nos gozamos en tu resurrección, porque ello nos trae esperanza de que un día también tú nos resucitarás para estar todos juntos, Señor. Nos cambiarás este cuerpo corruptible por uno incorruptible y podremos, Señor, disfrutar de la eternidad contigo. Hoy recibe nuestras alabanzas, que traemos delante de ti como un sacrificio, no teniendo nada que darte, pero sí un corazón, Señor, que te bendice, que te glorifica, que te exalta. Recibe toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, le invito a que cante con todo su corazón esta alabanza que dice: Cordero de Dios, el Señor se puso Él a sí mismo como Cordero en propiciación por nuestros pecados, un Cordero perfecto, sin mancha, que era necesario, pero que también nos trajo liberación. Hoy reconocemos su salvación a través de su resurrección y de su sacrificio. Debemos de gozarnos, hermanos. Cante conmigo esta alabanza.
Permítanme leerles lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, en su capítulo 16, en su versículo 21. La palabra de Dios nos dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El Señor ya les había comentado a sus discípulos lo que era necesario que aconteciera. Sin embargo, ellos no lo entendían. Para ellos no cabía que en el cuerpo carnal de Jesucristo se encerrara tanta gloria. Sin embargo, al resucitar, Él demostró no solamente que se trataba de un hombre, sino que era Dios. Hoy nosotros, sabiendo que en quien creemos no se trata simplemente de un hombre que vino y estuvo en la tierra, sino de Dios mismo que se encarnó como hombre, con esa seguridad nosotros también nos gozamos. En aquel entonces los discípulos se entristecían cuando Jesús les comentaba esto, pero ahora nosotros nos gloriamos con esa afirmación porque sabemos que eso trajo la redención de toda la humanidad. Hoy declaramos con esta alabanza, Señor, te celebramos tu victoria, celebramos tu poder, celebramos, Señor, tu resurrección, porque eres Dios Todopoderoso. Hoy le decimos, celebramos a Cristo.
La palabra de Dios en el libro de Marcos, en su capítulo 16, en el versículo 6 nos dice: Mas él les dijo: No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Nosotros no tenemos una tumba a la cual visitar, porque nuestro Dios no está ahí. Nuestro Dios ha resucitado, nuestro Dios está en los cielos, sentado a la diestra de Dios. Nuestro Dios ya no es más un hombre, sino ahora está en toda su gloria y en todo su poder. Ahora Él es digno de abrir los sellos, porque Él fue inmolado y con su sangre nos ha redimido para con Dios. Qué hermoso es que nosotros tengamos hoy la bendición de su sacrificio y de su resurrección, porque con ello nos trajo vida eterna. La palabra de Dios nos dice en el libro de Juan, en su capítulo 11, en su versículo 25, le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la enorme bendición, la gran promesa y el plan de salvación que el Señor dejó para toda la humanidad.
que el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá una eternidad con Dios. La palabra de Dios nos dice que Él, cuando ascendió a los cielos, dijo que iba pues a preparar moradas eternas, para que donde Él estuviera, nosotros también estuviéramos. Pero ¿qué requisito hay? Creer en Él. Cuando nosotros creemos en Él, en su muerte y en su resurrección, obtenemos la vida eterna. Qué maravilla tan grande que a través de su sacrificio nosotros podamos alcanzar la ciudadanía en los cielos, que podamos alcanzar la heredad de Dios porque nos adopta como hijos. Hoy, antes de terminar, me gustaría que entonáramos este coro que dice: majestuoso, poderoso, digno del loor. Hermanos, no nos queda más que proclamar la grandeza de Dios, porque Jesucristo es Rey. Dios les bendiga. Buenos días a todos en este domingo de resurrección para tener nuestra escuela dominical. Y es una escuela dominical que, bueno, hemos
hemos decidido tomar el mensaje que es tal vez el mensaje más importante para el pueblo cristiano en todos los tiempos. Nos vamos a hablar hoy de la resurrección de Cristo. Solamente tocaremos pues una parte, porque es un tema demasiado digamos extenso y tiene mucho que enseñarnos. Así es que bueno, en esta mañana le pedimos al Señor que Él nos ayude, que Él nos dé su bendición, y que bueno, esta escuela dominical sea de ánimo para todos y cada uno de nosotros. Señor, una vez más pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe a toda la verdad, Señor. Que tú toques cada corazón y nos des esa palabra de ánimo, Señor. Y también pedimos que tu nombre sea glorificado, Señor. En esta mañana te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, esta escuela dominical, digamos, especial es la tumba vacía. El texto para memorizar, que más que un texto para memorizar, también debería ser un texto para reflexionar. Y dice en Mateo 28, a partir del verso, de la segunda parte del verso 5 y hasta la primera parte del verso 6, pero dice así: porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado. Es el mensaje que el ángel de Jehová dio a aquellas mujeres que fueron a visitar el sepulcro. Todos sabemos que las primeras personas que se atreven a ir al sepulcro, pasado el domingo el sábado, habiendo terminado el día de reposo, es un grupo de mujeres. ¿Sí? Entonces vamos a tomar como texto base en el capítulo 28 del libro de Mateo, y vamos a leer algunos versículos. Dice así: y pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y he aquí hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose al sepulcro, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve, y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, así como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Como yo les he mencionado, hablar de la resurrección implica muchísimos mensajes, muchísimas cosas, pero hoy nos vamos a enfocar a lo que nos dice, bueno, ya nos lo indica el nombre de nuestro tema, la tumba vacía. Aquel primer día de la semana, como ya vimos en nuestro texto, un grupo de mujeres se trasladan al sepulcro. Ellas tenían con intención preparar el cuerpo del Señor, habían preparado especies aromáticas, y ellas esperaban encontrarse con un cadáver. Y la única preocupación que tenían estas mujeres, o las únicas precauciones que tuvieron, una es que terminara el día de reposo, a fin de no violentarlo. De ahí dice que ellas fueron a comprar las especies, a prepararlas, y lógicamente cuando terminaron ya era muy noche, así que esperaron el amanecer. Ellas son las que fueron también de las muy pocas personas que se atrevieron no solo a estar al pie de la cruz hasta el último momento de la vida del Señor Jesucristo, sino también dice que ellos vieron a dónde el cuerpo había sido sepultado. Por lo tanto, ellas también sabían que otro problema que ellos iban a enfrentar es que
el sepulcro estaba sellado por una gran piedra. Y además, como vamos a ver, estaban los sellos romanos y una guardia vigilaba el sepulcro. La gran preocupación de todas ellas que ellas tenían era esta, dice, ¿quién nos removerá la piedra? En ese tiempo nosotros entendemos que los sepulcros eran sellados con una gran roca, entonces no era muy fácil o muy posible que un grupo de mujeres lo hiciera. Les decía yo, estaba la guardia romana, los sellos, pero para ellas su única preocupación es ¿quién nos removerá la piedra? Cada frase que aparece en la Biblia nos invita a reflexionar y yo me pregunto cuántas veces a nosotros se nos hace muy difícil hacer lo que tenemos que hacer porque siempre vemos las dificultades, siempre nos frena, es que esto, es que aquello, y tenemos prejuicios para hacer las cosas. Mas sin embargo aquellas mujeres vencen todo, vencen su cansancio, vencen su sueño, vencen cualquier cosa. Ellas dicen, vamos a ungir el cuerpo del Señor. No les preocupa otra cosa, no les preocupa que el pueblo en el camino los encuentre, no les preocupa nada. Su preocupación principal es quién nos removerá la piedra. Y esto tiene también un significado, o sea, en primer lugar, vamos a decir, hay una enorme roca que afecta la felicidad. En cualquier sepulcro, nosotros vamos a ver que hay una roca, que esta roca representa en primer lugar el dolor que provoca en los seres humanos. Todos nosotros hemos dejado ahí a seres queridos. Todos ahí hemos despedido a nuestros seres, a muchos o a varios de nuestros seres amados, y eso provoca ese dolor de la separación, de que cuando ellos han partido. Así es que esa roca representa lo que para las mujeres representaba lo difícil que era removerlo, para nosotros es lo difícil que hay que enfrentarlo. Todo ser humano tiene una cita con ese sepulcro, y hay una roca. Pero también es la incertidumbre, o sea, nosotros sabemos que es muy difícil de explicar qué es lo que sucede ahí. Es difícil que nosotros podamos comprender, que es difícil también que nosotros podamos aceptar, y muchas veces le decimos, Señor, ¿por qué? O sea, ¿por qué tiene que suceder esto? O sea, hay una incertidumbre ahí entre la vida y la muerte. Ni los científicos y muchos filósofos y muchos teólogos y muchos hombres a través de los siglos han reflexionado qué significa esto, ¿sí? Otros de plano, por ejemplo, simplemente se declaran y dicen, ¿saben qué? No hay nada, cuando nosotros morimos, aquí todo termina, así es que quitémonos el problema, disfrutemos nuestra vida y en fin. Pero también esa roca también se manifiesta de muchas formas. O sea, la muerte muchas veces no es solamente la muerte física, es decir, cuando el cuerpo exhala el espíritu de vida que hay en él, cuando el alma se separa de ese cuerpo y entra en un estado de descomposición. Por eso aquellas mujeres llevan esas especies para preservar el cuerpo del Señor. También los seres humanos vivimos muchas veces en una muerte emocional. Esta muerte emocional se representa cuando perdemos nuestras esperanzas, cuando perdemos nuestras ilusiones, cuando nuestras fuerzas no nos alcanzan para seguir peleando. Y como lo hemos dicho, como lo escuchamos en alguna ocasión, hay personitas que mueren digamos a los 25 años, aunque sean sepultados a los 60, por decir algo, pero hay niños que han muerto emocionalmente desde su niñez y serán sepultados como ancianos, pero toda esa vida para ellos fue muy difícil. Hay veces que las heridas emocionales hacen que la vida sea muy difícil.
Y también hay una muerte espiritual, que es aquella que nos separa de Dios. La muerte espiritual, yo diría, la más terrible de todas, porque la muerte espiritual no nos da absolutamente ninguna esperanza, ni en esta vida, ni en la otra. Entonces, pues cuando nosotros confrontamos esas tres muertes, es importante también saber en qué estamos cimentados, cuál es nuestra fuerza. Aquellas mujeres se preguntan, ¿quién nos quitará la piedra? Es indudable que en todas las culturas, de todas las edades, hay muestras de un sentimiento de creer en la eternidad. Los egipcios, por ejemplo, con sus monumentos, yo recuerdo los faraones cuando eran sepultados con grandes tesoros, porque ellos esperaban que un día ellos podían resucitar, y entonces los sepultaban con esos tesoros. Y muchas culturas, los mayas, los aztecas, nosotros vemos esos rastros. Ellos también, bueno, en sus lápidas, los mensajes, lo que ellos escriben, nos dan un indicio en que ellos esperan que se prolongue o que la vida del ser humano no termina aquí en la tierra, sino que hay algo más. De una u otra forma esperan que haya algo del otro lado de esa piedra. Ya lo dije, las ofrendas. Algunos incluso, por ejemplo, creen en la reencarnación. Otros creen en otro mundo. Otros, hay muchas cosas, muchas formas en las que el hombre ha querido quitar esa piedra de dolor, esa piedra de incertidumbre, y tener una esperanza de que no todo termina aquí, sino que hay algo del otro lado. Aún el pueblo de Dios también se preguntaba, ¿cuándo vendrá aquel que destruirá a la muerte? El pueblo de Dios, indudablemente, a través de los tiempos, sabían que habría en alguna ocasión alguien que destruiría las ataduras de la muerte. Cuando todo comienza en la expulsión del hombre del huerto del Edén, del paraíso, vemos que hay una barrera ahí que se pone y que el hombre no puede entrar, y dice la palabra de Dios que no entrara el hombre y comiera del árbol de la vida, y así dice, viviera para siempre. Entonces se pone una barrera, y entonces el hombre entra en este estado de que en un momento él va a terminar su caminar aquí en la tierra. Entonces esta piedra, esto que ha sucedido en el pueblo de Israel, de que el Señor Jesucristo ha muerto, ha dejado un dolor muy profundo en el corazón de las personas. Pero también nosotros vemos estas primeras visitantes tienen tres problemas. Principalmente la piedra es muy pesada, entonces nos habla, también es como un símbolo de la incapacidad humana, muchas veces por resolver este problema de la muerte, de lo que sucede después de esta vida. Hay una incapacidad, nadie ha podido satisfacer o dar confianza de qué es lo que va a pasar. Otro, también hay unos sellos, romper esos sellos, porque hay que recordar que aquellos que mataron a Jesús van a los romanos y dicen que además, sellen el sepulcro. Entonces no es cualquier cosa ir y romper esos sellos, porque es un delito, se debería meterse en problemas. De la misma manera, el pecado, cuando nosotros desobedecemos a Dios, es como un sello que nos impide acercarnos, cruzar esa barrera. Entonces también aquí aparece otro tercer problema. Hay una guardia romana protegiendo el sepulcro. Esta guardia romana puede representar el derecho que la muerte tiene de reclamar a aquellos que han pecado. La palabra de Dios dice claramente, el alma que pecare, ésta morirá. La justicia de Dios demanda que aquel que peca, tristemente, tiene que morir.
Pero no solamente representa es la muerte, sino es el Satanás, el diablo con todos sus demonios, reclaman el derecho de retener a aquellos seres humanos que no han sido capaces de lograr la justicia delante de Dios. Cuando aquellas mujeres van, ellas saben que van a tener problemas. Es digno de admirar que ellas, con todas las barreras que hay, ellas no se ponen límite. Lo vamos a hacer, dice. No sabemos cómo, pero lo haremos. Ungiremos el cuerpo del Señor. Así, las mujeres llevan especies, como yo decía, para ungir el cuerpo. Muchas veces alguien, o tal vez hemos querido sugerir que aquellas mujeres realmente desconocían completamente las cosas, puesto que ellas iban a visitar a un muerto, a un cadáver. Entonces ellas no esperaban, no se acordaban del Cristo crucificado. Pero a mí me llama la atención esto: aunque ellas creen que Cristo ha muerto, ellas van al sepulcro. Yo he conocido personas que a veces se sienten tan pecadoras que utilizan ese argumento para no buscar más de Dios. Estas representan a aquellas personas que se han cansado de esperar, que se han cansado de buscar, y de una u otra forma dicen: es que a mí Dios no me escucha, es que escucha a otros pero a mí no, o a veces he pecado tanto que a mí ya no me escucha. Yo creo que vale la pena. Mi propia experiencia me dice: nunca rendirse ante la misericordia de Dios, nunca rendirse ante el amor de Dios. Por eso, mientras aquella cita de nuestra vida no haya llegado, nosotros siempre tendremos la oportunidad de ir a buscar a Cristo, esté donde esté. Así nosotros creamos que Él está muerto para nosotros, que Él está muerto, que Él ya no nos escucha. La misericordia de Dios nos dice que siempre hay esperanza. Así que estas mujeres las mueve algo, dice, esperan ejercer su amor y devoción a Jesús. Sabemos que estas mujeres tenían yo siempre he dicho devoción, no sé si sea la palabra correcta, pero era esa gratitud por todo lo que Él les había dado. Él a varias de ellas las había rescatado de lo más bajo de esta vida. Les había restaurado su valor como seres humanos, como personas, como mujeres. Les había dado un nuevo vivir, y ese amor que tenían por Jesús no tenía fin. Ellas no eran a lo mejor maestras en teología, porque ellas no recordaban que Cristo iba a resucitar, o también quizás no eran muy buenas para aprender, porque Cristo se los había dicho muchas veces que Él iba a resucitar. No sabemos, pero tenemos que ver que ellas no se ponen una barrera y ellas van a buscar a Jesús. Y vamos a ver, dice, pero encuentran además. Cuando ellas llegan al sepulcro, podemos leer los pasajes paralelos, dice que la piedra ha sido removida. Dos sorpresas se van a llevar. Primero, la piedra ha sido removida. Ellas de momento piensan que el cuerpo del Señor ha sido robado. Y segundo lugar, también encuentran el sepulcro vacío, ¿sí? O sea, cuando ellas ven esto, piensan, se han robado el cuerpo del Señor. Pero vamos a ver en detalles más adelante que era imposible robarse un cuerpo, pero todo el ropaje que cubría a Jesús, el sudario y las demás prendas estaban en ese lugar, estaban además acomodadas, y entonces eso les sorprende. Entonces vamos a ver que su fe va a ser recompensada. Hay un texto del Antiguo Testamento muy hermoso, Jeremías 31, 16 al 17. Dice: así ha dicho Jehová, reprende del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo. O sea, el Señor siempre va a compensar o a recompensar el trabajo que hacen las personas. Les digo, podemos criticar a aquellas mujeres por su falta de fe,
que yo digo que no era falta de fe, por su falta de esperanza tampoco. Podría ser falta de muchas cosas, su falta de memoria, pero ellas tenían un amor por Jesús y ellas habían hecho un trabajo y había una recompensa, había un salario para ese trabajo, dice Jehová. Y entonces aquí lo aplica, dice, y volverán de la tierra del enemigo. O sea, cuando Israel había sido llevado, arrancado de su tierra, llevado lejos como esclavos, maltratados, sin esperanza, sus tierras habían sido ocupadas por otras personas, pero el Señor dice, volverán a su tierra del enemigo, de la tierra del enemigo. Dice el Señor también, esperanza hay para tu porvenir. O sea, el Señor también se preocupa por nuestro futuro, pero nos preocupa, le preocupa a Él también que ese porvenir sea de bendición. Dice Jehová, dice, y los hijos volverán a su propia tierra. O sea, el Señor no solamente nos está viendo en nuestro estado, sino está viendo el futuro. Y cuando dice, y aún tus hijos, dice, volverán a su propia tierra. Esto es maravilloso y esto debemos de atesorarlo en nuestro corazón. Siempre hay esperanza ante Dios. Entonces, ellas van a encontrar una tumba vacía. Pero vuelvo a repetir, allí está el ropaje del Señor. Ahí va a haber cosas que no van a poder ser explicadas, pero que sí van a tener un convencimiento. El Señor, su cuerpo no fue robado, sino algo sucedió. Y entonces nos narra nuestro pasaje, dice que un ángel de Jehová, un ángel del Señor, se les aparece, y entonces estos ángeles van a proclamar algo que debe de retumbar y retumbará por los siglos de los siglos. Primero dice, no teman vosotras. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado esta expresión de parte del Señor en su palabra? No teman, no teman. Por ahí alguien dijo que alguna ocasión que hay casi un no temas por cada día del año. Ahí en la palabra de Dios, no teman. Lo primero que aquel ángel, cuando aparece, por cierto, dice que cuando ven primero el temblor, ven los ángeles, dice que los guardias estaban paralizados y estaban temblados de temor, y aquellas mujeres también se espantan, pero lo primero que oyen dice, no teman. Y dice, miren, esto es maravilloso, dice, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Entonces, yo he conocido personas que a veces creen que porque no saben mucho de la Biblia, no saben nada y que por eso están lejos de Dios. Mentira. El Señor ve la intención, conoce qué es lo que hay en nuestro corazón cuando nosotros le buscamos. Dice, yo sé que ustedes buscan a Jesús. Y entonces el Señor sabe cuando nosotros buscamos a Jesús, cuando nosotros estamos en esa búsqueda de hallar su perdón, de hallar su misericordia, de hallar su ayuda, de hallar lo que nosotros necesitamos. El Señor lo sabe. Entonces, por eso el ángel incluso aquí habla en primera persona. Dice, yo sé que buscan a Jesús. Ahora, ¿cuál Jesús? El que fue crucificado. Les digo, a veces nosotros podemos equivocarnos, podemos no tener tanto conocimiento teológico, pero el Señor conoce la intención de nuestro corazón. Dice, yo sé que ustedes lo buscan. Y empieza, dice, no está aquí, pues ha resucitado. Este es un mensaje glorioso que nosotros recordamos en este día de resurrección. No está aquí. ¿Y por qué no está aquí? Dice, porque ha resucitado. El Señor ha resucitado. Es el mensaje que se empezará a proclamar de hoy en adelante. El Señor ha resucitado. Esto es maravilloso. Este es el mensaje de este día de resurrección y de todos los días desde aquel día. De hoy más de 2000 años, siempre el mensaje ha sido, el Señor no está aquí, pues ha resucitado. Por eso nosotros creemos en la tumba vacía. Creemos en el Cristo resucitado, creemos en el Cristo vivo, y por ello nuestra fe es diferente. Y entonces el ángel dice, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ahí es donde ellas van a ver aquel ropaje. Nadie se va a robar un cadáver,
y dejar el ropaje. Digo, y aparte con esa guardia romana, que eran de los mejores soldados del mundo, de la potencia más grande de aquel tiempo. Y entonces empieza, y ahora ustedes vayan pronto, dice, y digan a los discípulos que ha resucitado. Por eso digo, de aquí en adelante el mensaje será: Cristo ha resucitado. Ve el lugar, dice, donde fue puesto. La primera evidencia de la resurrección es la tumba vacía. Los sacerdotes se habían asegurado de que el cuerpo no fuera robado. Ellos sabían, recuerden, Él dijo que iba a resucitar. Recuerden, no vaya a ser nuestro segundo error más grande del que ya hemos cometido al darle muerte. Y por eso es que ellos aseguran de sellar el sepulcro y de poner una guardia romana. ¿Sí? Y además los sellos oficiales. Entonces la tumba vacía va a representar el primer golpe a los enemigos de Cristo. ¿Cuánto va a ser cuando aquellos hombres reciben el mensaje? La tumba está vacía, el cuerpo no está. Cristo resucitó de la misma forma en la que Él lo dijo. Pero no solamente Él lo había dicho, sino a través de todos los tiempos de las Escrituras se había predicho una y otra vez que Cristo resucitaría, se levantaría de entre los muertos. Entonces, ahora vamos a hablar de la resurrección de Jesús. En primer lugar, fue una resurrección, primeramente yo diría, física. ¿Por qué? En primer lugar, esto muestra su humanidad. Vamos a ver que a través de los pasajes sus heridas permanecen. Él va en algún momento a permitirle a uno de los apóstoles que dudaban, incluso meter su dedo en sus heridas. O sea, quiere decir que cuando Él les muestra las manos, les muestra el costado, hay heridas. Entonces vemos que Cristo resucitó físicamente. Y esto, les quiero decir que esto nos habla de que nosotros también un día resucitaremos físicamente. Un día volveremos, este cuerpo un día morirá, se descompondrá, se volverá polvo. Pero un día, al toque de la final trompeta, los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Entonces la carne volverá a tomar forma, y entonces nuestras cicatrices, nuestras marcas ahí permanecerán, pero volveremos a tomar vida. De la misma forma, esto es muy importante, porque de la misma forma que Cristo resucitó, es la misma forma en que su pueblo resucitará. En segundo lugar, también nosotros, esto es una muestra de su deidad. Solamente Cristo podía volver de la muerte. Es el único que volvió de la muerte para no volver a ella. Él no solo fue el primogénito de los muertos, sino es el que venció a la muerte. Y vamos a ver otras expresiones que nos dicen, Él venció a la muerte, es el primogénito de los muertos, pero aún más. Y también es una muestra de su encarnación. Ya vimos, es una muestra de su deidad, y también es una muestra de su encarnación, y es una muestra de su humanidad. Es decir, aquel Cristo que era con uno en el Padre, se hizo carne, murió, resucitó, y ahora Él puede mostrarse como el Cristo que conocieron los apóstoles. La resurrección de Cristo, dice Josh McDowell en aquella gran obra que tiene de evidencia que exige un veredicto, dice, uno de los engaños más malvados, viciosos y desalmados que jamás se hayan impuesto sobre la mente de los seres humanos, o el hecho más maravilloso de la historia. No hay más. ¿Es Cristo resucitó o todo es un invento? ¿Sí? La resurrección de Cristo es esto. O sea, aquí no hay muchas explicaciones, aunque sí las han intentado dar por los siglos, pero solamente hay dos: o es un engaño, un vil engaño,
o es el hecho más maravilloso de la historia. La resurrección en primer lugar. ¿Por qué es el hecho más maravilloso de la historia? Porque la resurrección es fundamento del cristianismo. La predicación de los apóstoles se basó en Cristo resucitado. El ángel, de por sí el ángel cuando les predica a esas mujeres, por decirlo de una forma, ¿qué les dijo? No está aquí, ha resucitado. Vayan y díganle a sus discípulos, el Señor ha resucitado. De ahí en adelante, todas las predicaciones que nosotros incluso encontremos ahí en las Escrituras, a partir del primer sermón de Pedro y todo, siempre fue el Señor ha resucitado. El dogma central de la iglesia es Cristo resucitado. La iglesia tiene muchos dogmas y muchas veces hasta, bueno, por decirlo de una forma, no lo malinterprete, hasta nos peleamos con otros por este dogma, por aquel dogma. Yo le puedo decir que los dogmas pueden ser quitados. Finalmente los podemos hacer a un lado. El único que no podemos quitar es Cristo resucitado. Cristo resucitado es el único que nosotros no podemos hacer a un lado. Cristo resucitó. ¿Sí? Podemos quitar el dogma de la Santa Cena, que si es bíblico, que si no es bíblico, que si es una tradición. A últimas no pasa nada o pasará muy poco, pero decir, o por ejemplo, que si el bautismo es en agua, que si es por aspersión, que si se tiene que sumergir, eso también no importa. Pero hablar del Cristo resucitado, eso no podemos quitarlo. Toda nuestra esperanza descansa en Cristo. O sea, toda la esperanza del cristiano es esta, que Cristo resucitó. Una frase que a mí me impresiona de un escritor de la biografía de Martín Lutero es esta: si en algo creemos los cristianos es en la vida eterna. Si algo nos mueve, si una esperanza nos sostiene, es que Cristo resucitó y que de la misma forma que Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. El fundamento de nuestra fe es Cristo resucitado. O sea, nuestra fe, la seguridad que tenemos es que si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Pero también eso nos mueve o ha movido a muchos a través de los siglos a entregar su vida a Cristo. Y por Cristo, porque saben que algo mejor les espera después de la muerte. Hay otro pasaje que cita Josh McDowell y dice así: antes, se está refiriendo a los discípulos, dice, antes ellos huyeron, negaron a su maestro, ellos se atrevieron a decir ni lo conocemos, se encerraron tras una puerta lleno de temor y de confusión. Pero después, dice, ellos fueron transformados de conejos asustados a santos confiados, misioneros que transformaron al mundo, mártires valientes y embajadores de Cristo llenos de gozo. O sea, la resurrección transformó la vida de los discípulos de Cristo, no solo de los 12 apóstoles, sino de todos los discípulos, de todos los que creían en Él, de todos aquellos a los cuales el Señor, dice la palabra de Dios, se les apareció con hechos que no pueden ser negados. Se les apareció una y otra vez. Estas personas predicaron esta verdad a costa de su propia vida. Nadie en su sano juicio puede pensar que un invento podía hacer que estas personas se entregaran todo por predicar a Cristo. Por último, casi para ir al final, la resurrección de Cristo garantiza entonces nuestra resurrección, garantiza nuestra fe, garantiza el perdón de nuestros pecados. En 1 Corintios capítulo 15, nosotros lo vamos a encontrar, dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe, dice, es vana, o sea, vale cero. Dice, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces, el perdón de nuestros pecados está
digamos, está sellado. Él lo pagó en la cruz del Calvario, pero el sello principal es su resurrección. Y cuando nosotros creemos en el perdón de nuestros pecados, es que porque creemos en un Cristo resucitado. Y también ahí dice, y si Cristo no resucitó, pues nosotros tampoco resucitaremos. Así, esa es la diserción que el apóstol Pablo hace en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Y dice así, y empieza a decir, y somos los más dignos de lástima al creer en algo que no es cierto. Si Cristo no resucitó, entonces nosotros tampoco lo haremos. ¿Quién nos removerá la piedra? ¿Quién nos removerá la piedra? Cristo la removió. Y hoy, como pueblo de Dios, tenemos una esperanza de que lo buscamos a Él, y de que la vida del hombre no termina en esta tierra, sino que si nosotros vivimos en Él, creemos en Él, nos movemos en Él, morimos en Él, también resucitaremos con Él en el día final, cuando el Señor, al toque de la final trompeta, dice que todos, al menos los que estemos vivos, pero dice, y los muertos que murieron, así que murieron en Cristo, dice, resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Quién nos removerá la piedra? A lo mejor alguien no tiene ya esperanza en su vida. Cristo ha removido esa piedra y usted puede confiar. Podemos confiar en Cristo. Yo le puedo decir que ese Cristo resucitado nos mueve. Él es el que ha hecho grandes cosas en nuestra vida, grandes cosas entre los nuestros. Hemos visto a nuestros enfermos sanar, hemos visto cuando hemos perdido toda esperanza. No tenemos ni siquiera el dinero para llevarlos a los mejores médicos. Lo único que nos queda es pedirle a Él. Y Cristo ha respondido. Y si en algún momento el Señor se ha llevado a nuestros seres queridos, quiero decirle que ellos están en mejor lugar y que algún día podremos estar juntos, todos en su presencia. Y seguramente habrá muchas cosas que hacer en ese lugar. Pero como alguien dijo, lo más yo creo que podremos tener fuerzas es para darle gracias a aquel que entregó su vida por todos y cada uno de nosotros, al Cordero inmolado que dio su vida, aquel que nos hizo reyes y sacerdotes para Él. Dice por último la palabra de Dios, porque yo sé, el Señor sabe a quién buscas, y si tú buscas a Cristo, el que fue crucificado, solamente sabe una cosa, no está aquí, pues Él ha resucitado. La duda que tú tienes, la aflicción que tú tienes, el problema que tú tienes, deposítalo en esta hermosa seguridad que Cristo ha resucitado. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Te pido, Señor, por cada uno de los miembros de tu pueblo, Señor, de tu iglesia, de mis hermanos, que tal vez, Señor, están sin esperanza por el problema que están viviendo, por la circunstancia que están viviendo, Señor. Pero tú darles esta convicción, Señor, que sea cual sea nuestra condición, Señor, así como tú te levantaste de los muertos, así como tú volviste de la muerte, y no solo volviste, sino la venciste, Señor, de la misma forma, nosotros un día estaremos delante de tu presencia. Y si a ti te place, Señor, aún en esta vida, Señor, tú puedes levantarnos una vez más, Señor. Tú puedes retomar nuestra vida, Señor, y darnos fuerzas para levantarnos de la situación en la que estamos, ya sea un problema, una enfermedad, cualquier cosa, Señor. Tú ya lo ganaste en la cruz del Calvario. Que el Señor les bendiga. Amén.
sepulcro se selló, Satanás creyó triunfar y se burló. Pero si intentan buscar, solo polvo encontrará nuestra ahí. Jesús resucitó, a la muerte venció, aleluya. Jesús resucitó, a la muerte venció, aleluya. Desde la profundidad del infierno conquistó el autor de mi fe. Rey de reyes en la luz, junto al Padre reinas tú, Hijo de Dios. Jesús resucitó, a la muerte venció, aleluya. Jesús resucitó, a la muerte venció, aleluya. En la silla de acusados tomaste mi lugar. ¿Por qué? ¿Por qué? Rompiste mis cadenas, ya vi tu mano ser